y sin embargo se mueven. Leopoldo García Colín. Teoría cinética de la materia. La ciencia para todos, Fondo de Cultura Económica. Física. Capítulo 3. El modelo cinético de un gas. Creo que a estas alturas estamos convencidos, gracias a los experimentos de Gay-Lussac y a las ideas de Avogadro, que los filósofos griegos, Lucrecio en particular, habían acertado al pensar que la materia, y en especial los gases, están compuestos de pequeñas partículas que ahora identificamos como átomos o moléculas. Aceptamos también que estas moléculas están en movimiento constante. El conocido fenómeno del movimiento browniano fue descubierto por el botánico inglés Robert Brown en 1827 al observar que en suspensiones acuosas de esporas finas inanimadas, dichas esporas exhiben un continuo movimiento errático y caprichoso sin haber razón aparente alguna que lo produzca. Este fenómeno proporciona una evidencia experimental que soporta dicha hipótesis. El problema que se presenta ahora es, primero, cómo concebir físicamente a estas moléculas y segundo, sobre qué bases podemos intentar analizar y describir su movimiento. Respecto a la primera cuestión, Bernoulli, en su trabajo Hidrodinámica, al que nos referimos en el capítulo 1, empleó exitosamente el método de una esfera rígida, bola de billar, para representar a cada molécula. Por simplicidad, conservémoslo por el momento. Un gas es un conglomerado enorme de pequeñas bolas de billar en movimiento constante. El verdadero problema radica en encontrar la forma de describir este movimiento. Veamos por qué. Imagínese el lector una bola de billar metida en un recinto tridimensional de forma arbitraria, en que dicha bola, digamos pintada de color diferente que las demás, se mueve entre otras tantas bolas que en número supera los billones de billones. Imagínese también que estas chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, y que a pesar de ello apenas si ocupan un volumen apreciable del volumen que disponen para moverse. Impracticable entonces intentar seguir el movimiento de la bola roja. Y de hecho, de ninguna bola individual de este enjambre. ¿Qué hacer entonces? Lo más sensato es olvidarnos de cualquier intento por caracterizar la dinámica individual de cada partícula y pensar, como lo hacen aquellos que toman censos de una población grande de individuos, en extraer algún tipo de comportamiento promedio de las bolas de billar que representan a las moléculas que componen el gas. Comencemos por decir algo más sobre las posiciones que ocupan estas en el transcurso de tiempo, o mejor dicho, la densidad de ellas medidas en partículas por unidad de volumen. Para precisar más esta cuestión, consideremos un volumen de 1 litro de gas, 1000 centímetros cúbicos, a presión de una atmósfera y temperatura ambiente. En dicho recipiente habrá aproximadamente 10 a la 22 moléculas. En cada centímetro cúbico del volumen, podemos pensar que, de no existir un agente externo que promueva la existencia de regiones privilegiadas dentro del recipiente, siempre encontraremos del orden de 10 a la 19 moléculas. De este hecho, no podemos estar completamente seguros, pero sin embargo, parece lógico. Vamos a adoptarlo como la primera hipótesis sobre nuestro modelo cinético del gas. Las partículas se distribuyen uniformemente dentro del volumen que las contiene, de manera que el número de ellas por unidad de volumen es constante. ¿Y las velocidades? Ya dijimos que las partículas están en constante movimiento, chocando entre sí y con las paredes del recipiente. Vamos a suponer, como una primera aproximación, que fuera de estos choques no hay más fuerzas actuando sobre ellas. Tal y como ocurre en una mesa de billar, si solo pensamos en los choques de las bolas entre sí y los de ellas contra los bordes de la mesa. Es claro que esta hipótesis es muy burda. Todos hemos oído hablar de las fuerzas interatómicas o intermoleculares que actúan entre átomos o moléculas y que obviamente existen en cualquier sustancia real. Cierto, esto es completamente correcto, pero en una primera aproximación vamos a olvidarnos de ellas. Prosigamos ahora con un análisis de los choques. En el anillo periférico de la Ciudad de México, que en ocasiones parece asemejarse al modelo que estamos construyendo para el gas por lo errático y desordenado del tráfico, si chocan dos vehículos, aunque pueden salir rebotados, los daños que resienten son suficientes para detenerlos. En la colisión hay parte de absorción de energía por las carrocerías de ambos vehículos y parte que se consume por la fricción de los neumáticos con el pavimento. La energía
cinética de los vehículos es claramente diferente antes y después de la colisión. Decimos, por tanto, que la colisión es inelástica. Los choques de las bolas de billar entre sí y contra las paredes presentan otra situación, pues, excepto por el cambio en la dirección de su movimiento, parecen conservar su ímpetu y su energía. Cuando concebimos una colisión, ideal desde luego, entre dos objetos de manera tal que su ímpetu, masa por velocidad, como su energía cinética, un medio de su masa por el cuadrado de su velocidad, son iguales antes y después de una colisión, decimos que esta es elástica. Vamos a agregar esta hipótesis a nuestro modelo, a saber, las colisiones entre partículas y de estas contra las paredes son elásticas. Figura 4. Inciso A. Dos esferas duras, una de masa m1 y con velocidad v1 y la otra con masa m2 y velocidad v2. Se aproximan antes de chocar frontalmente como en inciso B. Inciso C. Las dos esferas salen rebotadas de la colisión con velocidades v1', v2' respectivamente. Si la colisión es elástica y escogemos positivas las velocidades de izquierda a derecha, un medio multiplicado por m1 v1 al cuadrado más un medio multiplicado por m2 v2 al cuadrado es igual a un medio multiplicado por m1 v1 al cuadrado más un medio multiplicado por v2' al cuadrado. Nota del lector. En esta primera ecuación, en la igualdad, la segunda v1 debería de ser v1'. Fin de la nota. Es decir, la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por el negativo de la velocidad v2 es igual a la masa 1 por el negativo de la velocidad v1' más la masa 2 por la velocidad v2'. Nos falta ahora decir algo sobre las velocidades mismas. Partiendo de la hipótesis anterior, podemos decir que, como sobre cada partícula no actúa fuerza alguna entre dos colisiones sucesivas, su velocidad en magnitud y dirección debe ser constante. Esta afirmación es una consecuencia directa de la segunda ley de Newton, pues si la fuerza neta actuando sobre un cuerpo arbitrario es cero, su aceleración es también nula, y por consiguiente su velocidad es constante. Esto quiere decir que en tanto una molécula no choque, se moverá siguiendo una trayectoria rectilínea, pero que debido a los choques, la dirección del movimiento cambiará incesantemente. Ahora bien, si recordamos que tenemos 10 a la 22 moléculas en nuestro frasco de 1 litro, intentar llevar un registro de sus cambios en dirección debido a las colisiones es un hecho, si no imposible, ciertamente impracticable. ¿Cómo resolver este problema? Ver figura 5. Figura 5. En un recipiente de volumen V mayúscula, hay n mayúscula moléculas cuyas velocidades en dirección son completamente caóticas. Recordemos que n es aproximadamente 10 a la 22. A no ser que tomemos una decisión drástica para resolverlo, este parece complicarse enormemente. Puede resultar curioso, pero esta decisión la podemos extraer de nuestra propia actitud ante situaciones mucho menos complicadas en apariencia, pero en las cuales carecemos de información suficiente para resolverlas lógica y racionalmente. Estas se presentan en todos los juegos de azar. Podemos predecir con certeza si al lanzar una moneda al aire caerá águila o sol, o qué par de números se darán al tirar un par de dados de un cubilete, o bien si un número dado de billete de lotería será premiado, por ejemplo, con el premio mayor. Ciertamente no. En nuestra participación en estos juegos interviene implícita la hipótesis de que todos los posibles eventos del juego tienen la misma posibilidad de ocurrir. Aunque no lo meditemos, en el momento de jugar estamos aceptando esta igual posibilidad de ocurrencia de todos los eventos posibles. Por ejemplo, existe un 50% de probabilidades que la moneda caiga águila y otro tanto que caiga sol. Y sin embargo jugamos. Imagine ahora el lector qué podemos hacer con 10 a la 22 moléculas cuyas direcciones en la velocidad cambia constantemente con el tiempo. La respuesta, si no obvia,
es un tanto sugestiva. Suponer que en todo momento cualquier dirección en la velocidad tiene iguales posibilidades de ocurrir, esto es, todas son igualmente posibles. Esta hipótesis, cuyo contenido está estrechamente asociado con las características de los juegos de azar, desempeña un papel importantísimo en todas las áreas de la ciencia, y en particular en la física, donde nos enfrentamos al problema de resolver la dinámica de una gran población de partículas, aproximadamente 10 a la 22. El símbolo aproximadamente 10 a la 22 debe de leerse aproximadamente igual a 10 a la 22. Cuya solución, si se busca por medio de la aplicación de las leyes de la mecánica clásica, es decir, de las leyes de Newton, si no resulta imposible, si es altamente impracticable. Suplimos pues nuestra impotencia para abordar esta compleja situación con un modelo sumamente simple, muy semejante al de la hipótesis de la lotería. En un lenguaje más técnico, esta se conoce como la hipótesis de probabilidades iguales a priori. De aquí, de la estadística matemática, surge entonces el inevitable probabilístico que usamos para describir y explicar el comportamiento de sistemas de n cuerpos. Es por ello que a este campo se le conoce globalmente como física estadística. Para que el lector conserve una imagen clara y concisa del modelo que hemos construido con el objeto de representar el comportamiento de un gas, vamos a resumir las hipótesis fundamentales que lo constituyen. Ellas son: 1. El gas está formado por un conjunto de n mayúscula aproximadamente igual 10 a la 22 moléculas concebidas por pequeñas esferas rígidas de diámetro aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros. Despreciable comparado con longitudes macroscópicas. Nótese que el volumen ocupado por una molécula es aproximadamente igual a 10 a la menos 24 centímetros cúbicos. De aquí que el ocupado por 10 a la 22 moléculas sea apenas de 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, la centésima parte de un centímetro cúbico. Por tanto, en nuestro recipiente de 1000 centímetros cúbicos, prácticamente todo el espacio está vacío. 2. En ausencia de fuerzas externas y despreciando los efectos del campo gravitacional, las moléculas están distribuidas uniformemente en el recipiente. Esto es, en todo momento el número de moléculas por unidad de volumen es constante. 3. Las moléculas no ejercen fuerza entre sí, excepto cuando sufren la colisión con otra molécula o contra las paredes del recipiente. Además, estas colisiones son elásticas. 4. Todas las direcciones de las velocidades moleculares son igualmente probables. 5. Las magnitudes de las velocidades moleculares cambian constantemente como consecuencia de los choques y numéricamente pueden tomar valores entre 0 y una velocidad máxima que no puede exceder la velocidad de la luz. Como lector puede apreciar, este modelo puede aparecer como muy simple y, desde luego, poco realista. Surge de manera natural la duda acerca de las posibilidades efectivas de que podamos extraer de él algunas consecuencias que sean factibles de comprobar con la evidencia experimental de que disponemos. Si la concordancia entre las predicciones del modelo y dicha evidencia son satisfactorias, juzgaremos al modelo como adecuado, y lo será más aún en la medida que encontremos también sus limitaciones para poder mejorarlo y extenderlo a casos más generales. Por el contrario, si las predicciones no concuerdan con el experimento, entonces habrá que desecharlo. En el siguiente capítulo estudiaremos estas alternativas. Fin del capítulo 3.